dar la instrucción del decreto legislativo 1095 y para ello me han establecido un sumario, generalidades, principios, normatividad, escenarios de actuación de las Fuerzas Armadas, actuación de la Policía Nacional de Perú en el orden interno y algunas recomendaciones. Todo esto lo voy a ver en una sola mica con algunos hipervínculos para que haya un entendimiento. Primeramente, antes de entrar de lleno al decreto legislativo 1095, debemos de recordar, no estoy en una clase de derecho, pero que en el Perú existe una jerarquía de normas, ¿no? Y la Constitución con los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano en cuanto a derechos humanos se encuentran en el vértice superior, en la parte superior. Asimismo, aquí tenemos también no solamente la Constitución y los tratados, sino el bloque de constitucionalidad que está establecido por sentencia del Tribunal Constitucional. Muchas veces nosotros trabajamos solamente literalmente con una norma, pero aquí habría que interpretarlo sistemáticamente como un todo. Entonces, miren dónde se encuentran abajo las leyes, los decretos supremos, resolución suprema, los memorándum, los reglamentos internos, etcétera. Entonces, con ninguno de estos documentos que se encuentran en la parte inferior se puede cambiar lo que está descrito en la Constitución o en los tratados de derechos humanos. Eso hay que tener muy bien. Con nuestros reglamentos, con las normas. Entonces, eso es prácticamente lo que hay que tener en cuenta inicialmente. A lo largo del tiempo, para llegar al decreto legislativo 1095, han habido normas desde el año 2000, del año 1985, la ley 2450, para normas que establecen la actuación de las Fuerzas Armadas en estado de sección, cuando asumen el control del orden interno, en todo en parte del territorio. Por eso es que también habría que revisar eso. ¿Qué hablan ahí? ¿Qué especifican? El decreto legislativo 738 del 8 de noviembre del 91, normas a las que deben sujetarse las Fuerzas Armadas a en zona declarada de emergencia. Todo esto ha conllevado, incluso esta ley 29.166 del 20 de diciembre de 2007, regla de empleo de la fuerza, ha conllevado a que el año 2010 se emita, se promulgue el decreto legislativo 1095, materia de la instrucción el día de hoy, de reglas y empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. A este decreto legislativo, el 2012 se presentó una demanda de inconstitucionalidad por parte de un grupo de pobladores y fue materia de una evaluación, un pronunciamiento posterior mediante una sentencia del Tribunal Constitucional el 2015, saneando prácticamente todo este decreto legislativo 1095. Mención aparte hago que este 1095 que vamos a ver posteriormente, como en su título 1 de que esté establecido la actuación de las Fuerzas Armadas con el control del orden interno, ¿no? En zona declarada en estado de emergencia, se emitió un documento, una resolución en la cual el 2013 se establecía cómo formar un comando unificado, solo para el título 1, solo para el título 1, ahora lo han interpretado de otra manera. Ojo, ojo, señores. Y aquí hay muchos señores abogados que saben lo que es acompañar a una persona al Ministerio Público, al Poder Judicial, en una audiencia y le pregunten esto. Ojo, señores. Y por último, el 2020, ¿no? 15 de marzo, cuando se decreta el estado de emergencia por el tema del COVID,
se promulga el reglamento del decreto legislativo 1095, que establece la regla de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, todo este es el camino que ha conllevado al 1095 y su reglamento, de manera general. Vayamos, señores, al decreto legislativo 1095. Entonces, aquí en una sola mica vamos a ver, señores, todo el esquema. Es un mapa conceptual que a lo largo de mi experiencia lo he podido diseñar para un mejor entendimiento por parte del personal militar, ¿no? Empecemos con una violencia mínima en el país. En el Perú, no estoy hablando de otros países. La violencia mínima en el Perú que puede suceder en algún momento es el robo de un celular, ¿no? Y le coloco, lo pondero con un puntaje de 10 mínima violencia. Y este robo de un celular, que lo pondero como 10, ¿quién tiene la responsabilidad en el Estado peruano, no de acuerdo a la Constitución, normas, de tratar estos temas? La Policía Nacional. Abajo, por eso están viendo, aparece una figura de un policía. Un poco más de violencia en el país. Ojo, señores, mapa conceptual, no necesariamente es rígido, sino es para un entendimiento, para que ustedes entiendan este decreto legislativo 1095. Más violencia. Tenemos el sicariato, las bandas organizadas, el crimen organizado. Le ponderamos como 20. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de actuar ante estos hechos? La Policía Nacional, como ustedes pueden observar con el policía que estamos viendo. Más violencia esto. Tráfico ilícito de drogas. Ponderamos como 30. Protección de servicios públicos esenciales, instalaciones estratégicas. También lo dejamos como 30. Terrorismo, que vamos a ver posteriormente a desarrollarlo, también como 30. Y otros casos constitucionalmente establecidos en los cuales está en riesgo, peligro, la salud, la integridad de toda parte de la población en el Perú. ¿Quién tiene la responsabilidad de estos problemas, de esta violencia generada en estos 4 escenarios que le hemos colocado 30? La Policía Nacional. Pero ojo, aquí en estos 4 escenarios, ¿quién va a apoyar a la Policía Nacional? ¿Qué tiene el control del orden interno? Las Fuerzas Armadas. Por eso estoy colocando, ustedes están viendo un miembro de las Fuerzas Armadas en la parte inferior, apoyando a la Policía Nacional. ¿Y qué más? Para esto debe estar declarado en estado de emergencia dicho territorio en el cual están sucediendo estos actos y en los cuales la Policía Nacional, perdón, las Fuerzas Armadas van a apoyar a la Policía Nacional en estos 4. Seguimos incrementando más violencia. Tenemos los llamados disturbios, donde existe enfrentamiento entre dos grupos o entre el Estado contra un grupo de pobladores por OV motivos. Ejemplo más claro, Tía María, Bagua, Puno, Ayacucho recientemente. Y eso le llamamos doctrinariamente o bajo las normas con las cuales trabajamos, le colocamos la denominación de disturbios. ¿Qué otros casos más existen? Las tensiones. Un ejemplo de tensión es lo que se vivió hace
hace unos años con el COVID. Son situaciones en las cuales hay un peligro latente. No necesariamente hay enfrentamiento, pero hay detenciones, hay desapariciones también. Y a estos dos eventos se le denomina otras situaciones de violencia. Anteriormente se le decía OSVI, otras situaciones de violencia interna. ¿Y quién tiene la responsabilidad de hacer frente a estas dos situaciones? La Policía Nacional, y para ello las Fuerzas Armadas apoyan. Pero para esto se debe de estar decretando el estado de emergencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta, señores? Mi coronel, comandante Vera de la Fuerza Aérea. Adelante, Vera, gusto de saludarte a los tiempos. Igualmente, mi coronel. Mi coronel, en el gráfico número 2 que se habla de criminalidad, creo que mencionó el ejemplo, también las Fuerzas Armadas están apoyando a la Policía Nacional. En algunos casos se ha declarado esta emergencia y han dispuesto la intervención de las Fuerzas Armadas. Me parece que en Trujillo últimamente, creo que en el Exacto. Callao hace un par de años, entonces, no sé En el si... Callao, a la Marina de Guerra del Perú, cuando se declaró el estado de emergencia en el Callao hace unos años, por la alta criminalidad, no se dispuso que la Marina de Guerra de Perú tenga el control del orden interno. Se dispuso que la Policía Nacional asuma el control del orden interno. ¿Y cuál es la diferencia entre una situación normal y un estado de emergencia? En un estado de emergencia existe la suspensión, y gracias por la pregunta, comandante, me ayuda con su intervención, ¿no? A que en un estado de emergencia existe la suspensión de 4 derechos fundamentales, derechos humanos como el derecho a la libertad de reunión, a la libertad de tránsito, a la seguridad personal, ¿no? Y a la inviolabilidad de domicilio. O sea, en esas situaciones, cuando se decreta el estado de emergencia, se va o puede el Estado, como es el caso del Perú, suspender o restringir, es un problema, ojo, esta de terminología entre suspender y restringir, es un problema de discusión doctrinaria entre jurídicos, ¿no? Pero lo cierto es que su, su ejercicio no va a ser esto, no va a poderse desarrollar durante el decreto de este estado de emergencia, ¿no? Esos 4 derechos. Y esto está amparado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Donde prácticamente faculta los entes como la, el, el sistema interamericano y el sistema universal, ¿no? La potestad de que se decrete el estado de emergencia ante distintas situaciones que afronte el país y puedan suspender el ejercicio de algunos derechos como los que le he mencionado. Sin embargo, hay unos derechos que no pueden suspenderse, ¿no? Que su protección es permanente, así se declara el estado de emergencia. Tenemos entre ellos, pues, el derecho a la vida, a la integridad, ¿no? A ejercer sus derechos políticos, a las garantías constitucionales, entre otros. Esos derechos que les he mencionado, la vida, la integridad, y los que le he mencionado, y hay muchos más, no pueden ser suspendidos porque se le denomina el núcleo duro de los derechos humanos. Y con esto, como siempre, se manifiesta en las instrucciones que se le dicta al personal, ¿no? Dejamos de lado ese mito, ¿no? Los que hemos vivido en la década del 80, ese mito que decíamos, estamos en estado de emergencia y la vida no vale nada, ¿no?
no es la posibilidad de que yo en un estado de emergencia pueda quitarle la vida a una persona o pueda dañar su integridad libremente, ¿no? Entonces, esta es el Callao en ese entonces a la Marina, no se le otorgó a la Marina de Guerra del Perú o no se le dio la responsabilidad de control del orden interno. Por el contrario, ¿no? La Policía Nacional tomó el control del orden interno. Oye, pero qué raro, pues la policía tiene el control del orden interno, decretan estado de emergencia y lo le dan a la policía. Sí, pero le dieron ¿para qué? Para precisamente en ese estado de emergencia suspender derechos y poder facilitar, ¿no?, el restablecimiento del orden interno, la actuación de la Policía Nacional, ¿no? Entonces, de eso se trata. Este tema de lo que está pasando en Patadas en estos momentos requiere bastante análisis y nosotros tenemos que, verdad, un poco, se podría decir, analizar, ver doctrina, realizar nuestra doctrina. Siempre manifiesto, ¿no? Es totalmente distinto el, la opinión política a la opinión legal. Los miembros de las Fuerzas Armadas actúan bajo normas legales, bajo la Constitución como su paraguas principal. Y como han visto ustedes anteriormente, respetando los tratados de derechos humanos que el Perú se ha obligado en algún momento. Y eso es parte de un Estado, ¿no? Una nación jurídicamente organizada. Entonces, les he señalado estos escenarios, estos escenarios en los cuales eh, en los cuales eh, las Fuerzas Armadas están actuando en apoyo a la Policía Nacional. Seguimos con el término en las situaciones de violencia en el Perú. Más violencia que esto, que hemos tenido en el Perú en algún momento, ¿no? ¿Se acuerdan? Sendero Luminoso. ¿Se acuerdan? El MRTA. Y a ellos pues les damos una ponderación de 60. No ponderamos más violencia que lo anterior, ¿no? Y aquí prácticamente encontramos una denominación para estos dos grupos, ¿no? En derecho internacional humanitario le denominan grupo armado organizado y en nuestro decreto legislativo le llaman grupo hostil. Nos encontramos en un conflicto armado no internacional, es más violencia. Y miren la diferencia, aquí van a hallar la diferencia clave, como muchos de mis alumnos siempre dicen, yo me acuerdo de ese cuadro, pum, aquí el que tiene el control del orden interno son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lógico, apoya la cosa. Miren cómo ha cambiado el esquema. También aquí en esta actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, se decreta el estado de emergencia en el territorio, en dicho territorio, de la misma manera. Más violencia que ello, ya llegamos a lo que el año 95 tuvimos que enfrentar, conflicto armado internacional con el Estado vecino del norte, ¿no? Y en ese caso, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, apoyan a nuestra Policía Nacional y se podría decretar el estado de sitio. Hasta ahora no se ha decretado este estado de sitio. De acuerdo, porque fue focalizado en un solo sector, en el Alto Cenepa.
Entonces, señores, esta es la violencia en el país y ¿quiénes son los actores? La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Así está establecido en nuestro decreto legislativo 1095, que está por encima del reglamento que llegó después a explayar algunas normas, ¿no? Llenar complementar algunos vacíos. ¿Alguna pregunta, señores participantes, sobre este Mi cuadro coronel, lógico? Perdón, lógico, esto puede moverse, solamente lo he adaptado por motivo de instrucción. Adelante, por favor. señor coronel Herbert Jesús Viviano, mi estimado promoción del 60º curso de Comando Estado Mayor de nuestra Escuela de Guerra de Perú. Nos saluda el general de división Oscar Calle. Dame, general, usted saludarlo. ¿Cómo está mi coronel? Gusto de saludarlo. Fraterno un abrazo. Gracias, muchas gracias. Quisiera que me emplee un poco más, por favor, la definición que realizó usted cuando hace referencia a los grupos, a las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. En tanto que existen diversos puntos desde el punto de vista de los entendidos en las leyes y que hablan que dentro de nuestro país y durante la conducción de las operaciones contra estas organizaciones terroristas no hubo un conflicto armado no internacional. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, es un tema todavía de discusión esto de que hubo o no hubo un conflicto armado no internacional en el Perú. Hay una posición que especifica que desde el año 80 vivimos un conflicto armado no internacional. Hay otra posición que dice que nunca hubo conflicto armado no internacional. Y bueno, al menos mi posición es que a partir del año 91 hay un conflicto armado no internacional en el Perú. ¿Por qué les digo esto? Porque los que afirman que desde el año 80 se basan en los 4 convenios de Ginebra que firmó el Estado peruano, que suscribió estos 4 convenios de Ginebra, de 1949, en el cual en su artículo 3 señalaba conflictos armados, cómo se actuaría ante conflictos armados no de carácter internacional. O sea, solamente decía, cuando no son conflictos armados internacionales, es decir, no estábamos ante una situación como la que se vio en el CENEPA, se deberían respetar una serie de preceptos que vamos a verlos a continuación rápidamente. Entonces, solamente decía, pero no delimitaba, porque incluso para mí, ¿no? Yo he estado investigando y ahí se podía haber incluido también los disturbios, las tensiones, ¿no? Porque todavía no había definiciones al respecto. Entonces, ellos manifiestan que desde antes ya estaba establecido. Sin embargo, para mí no estuvo establecido. Por ello es que los que de alguna u otra manera egresamos de las escuelas de formación a partir de 1980, cuando estábamos en nuestras etapa de formación, siempre trabajamos bajo el concepto de guerra convencional y guerra no convencional. Convencional porque habían convenciones. No convencional porque no habían convenciones. Es más, la idea general a la cual nosotros estuvimos siempre ligados fue al terrorismo, porque no habían otras normas. El Perú vivió guerrillas en la década del 60 y posteriormente el término terrorismo, que es una modalidad de violencia que algunos países lo han asumido de manera general porque no han firmado lo que vamos a ver el pacto, el protocolo adicional 2 a los convenios de Ginebra. Para ellos no existe, pero para los que han suscrito y de repente en el derecho internacional
sí existiría, pero en ese momento pues no estaba totalmente establecido. Eso es lo que manifiestan los que dicen que ha habido del 80. A mi criterio, de modo personal, es el año 91, cuando comienza el Perú y reconoce que existe un conflicto armado no internacional al firmar el protocolo adicional 2 que está establecido para conflictos armados no internacionales. ¿Y ello devino en qué? En que el año 96, ustedes recuerdan, y aquí estuvo mi general Oscar Calle, gran amigo, participando en el rescate de la Embajada de Japón, ¿no? En el rescate de la Embajada de Japón hubo una denuncia a nuestros comandos, a las acciones que efectuó el Estado peruano para eh, actuar ante estos delincuentes criminales del MRTA. Para ello el Estado peruano, y pueden leer la sentencia, el caso Cruz Sánchez, dice, en el Perú existía un conflicto armado no internacional. Y de ustedes después van a ver cuál es la diferencia entre las Fuerzas Armadas actuar en un conflicto armado no internacional o actuar en derechos humanos. Lo vamos a ver posteriormente, y ahí ustedes van a hallar. Pero lo cierto es que el Perú dijo, estamos en un conflicto armado no internacional. Se declaró el estado de emergencia en el distrito de San Isidro, ¿no? De acuerdo al artículo 3 común que vamos a ver posteriormente, estaba prohibido la toma de rehenes en el derecho internacional humanitario. Y nuestros comandos entraron por esa situación a proteger la vida de aquellas personas que fueron colocadas bajo rehenes, redundando por estos delincuentes de MRTA, ¿no? Entonces, para mi criterio, el año 91. Por eso es que es totalmente distinto, y eso lo voy a explicar posteriormente, la actuación de las Fuerzas Armadas en derechos humanos y en derecho internacional humanitario. Los dos son momentos de actuación de las Fuerzas Armadas, pero como siempre explico a, a los participantes a los cuales les explico este tema, es como invitar a un oficial, a cualquiera de ustedes, digo, apóyame por favor el sábado en un deporte, vamos a hacer 2 deportes, apóyame en mi equipo, ya, listo, te apoyo, pero ¿qué vamos a jugar? Lo primero que van a preguntar, pues, porque puede ser natación, van con su natación, puede ser salto ecuestre, van a conseguir sus botas, puede ser fulbito, van con sus chimpú, o fútbol con sus chimpunes, básquet o van con sus... O sea, es distinto. Y las normas de actuación son totalmente distintas. Como vamos a ver posteriormente, actuar en derechos humanos tiene sus normas y actuar en derecho internacional humanitario tiene sus normas. Y vamos a ver que el hecho de haber manifestado que hemos actuado en un conflicto armado no internacional nos va a dar la facultad a las cuales nos formaron en nuestra escuela naval, en nuestra escuela EOFAP o en nuestra escuela militar, como soldados. Vamos a verlo posteriormente, ¿no? Entonces, en eso está establecido. Y por otro lado, hay personas que todavía, que de repente no, sus manifestaciones son más que todo políticas, o de repente enraizado dicen, no, no ha habido, no ha habido. Y hay muchos que en algún momento los he encontrado, ¿no? Y le digo, no hay, no, nunca ha habido. Y le saco el decreto legislativo, perdón, la declaración del estado de emergencia del 2014, 15, 8, 9, 10. Ahí está bien claro. El Estado peruano resuelve, ¿no? En uno de estos artículos dice que las Fuerzas Armadas actúen bajo la norma del derecho internacional humanitario. Derecho internacional humanitario, ¿no? Sinónimo de derecho a los conflictos armados. Estoy en un conflicto. ¿Lo firman quién? El presidente de la República. Posteriormente le voy a colocar un decreto supremo
de esta naturaleza, ¿no? Entonces, mi general, en parte, le estoy dando la respuesta y usted después, cuando comience a trabajar en estos distintos escenarios, usted va a hallar la, la respuesta a su pregunta. Entonces, volviendo a la instrucción, nuevamente, salvo que haya otra pregunta. Mi coronel, si me permite. Adelante, Bedoya, ¿cómo estás? Gusto ¿Cómo está, mi saludarte. coronel? Igualmente, mi coronel, siempre es un gusto Dice escuchar a Lucho. ustedes en sus ponencias. Mi coronel, sí, justo usted tocó un tema importante y mi general también, ¿no? La correcta calificación que hace el Estado sobre la situación que enfrentar. En ejemplo contra elementos terroristas, donde se aplica el DH y el Estado peruano ha aplicado correctamente el DH. Pero también hay que tener muy en cuenta, conforme a su experiencia, quisiéramos que usted pueda explayarse en este punto, hay que tener mucho cuidado cuando el Estado califica un hecho, porque Sí. se le está dando autorización a los miembros de las Fuerzas Armadas a activar una cierta parte de la ley que para el criterio de personal militar es la correcta, pero una errada calificación por parte del Estado, ejemplo, nuestro vecino del norte, que califica a una organización criminal como grupo hostil, puede conllevar después a responsabilidades penales a mucho personal, Exacto. porque hubo una errada calificación del Estado, y pese a esa errada calificación del Estado, las Fuerzas Armadas actuaron en cumplimiento de esa norma, pero erradamente, ya que al final el Estado, me parece que usted con su experiencia, mi coronel va a esperar llegar un poco más, el Estado puede calificar una cosa, pero internacionalmente la calificación va a ser diferente, e internacionalmente son los que nos van a juzgar más adelante, como usted sabe, en los casos de La Cantuta, Barros Altos, que después de 10, 15 años vienen los problemas judiciales. Entonces, la calificación debe ser del Estado la correcta y la adecuada, no por presiones políticas. Una presión política puede conllevar a que el Estado califique erradamente un hecho, autorice a las Fuerzas Armadas a emplear un título de la 1095 no legal y al final de todo nos veamos involucrados por una errada calificación del Estado. Era mi interrogante, mi coronel, si podía pegar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucho. Efectivamente, por esto es que hay que tener mucho cuidado. Lo que dice Lucho es muy cierto. No es solamente que nos van a sancionar, sino que nosotros nos hemos obligado mediante distintos tratados, convenios, pactos que hemos firmado. Por ejemplo, ya nosotros firmamos el protocolo adicional 2 para conflictos armados no internacionales y ahí establece cuándo es un conflicto armado no internacional, y esto ha sido, ¿cómo se dice?, incrementado con una serie de sentencias que se han propalado a lo largo del tiempo, como el caso de la sentencia para la Yugoslavia, el caso Tadic, donde señala cuáles son los elementos que constituyen o cuáles son los elementos que pueden constituir un conflicto armado no internacional. Y como dice Lucho Bedoya, vamos a llegar en su momento, en el caso de nuestro vecino del norte, tipificaron mal, a nuestro criterio. Lo cierto, lo bueno es que no ha habido eh, muertos ni heridos, no ha habido. Ya, ojo, Ecuador también entendió en algún momento, porque el año 92 tuvo unos problemas que derivó en una sentencia, justo por las declaraciones de estado de emergencia y la actuación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, ¿no?, ante criminalidad, ¿no? Y de ahí emerge pues la sentencia del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Zambrano Vélez versus Ecuador, ¿no?, donde entran militares y prácticamente acribían a 3 civiles ante su familia. Y eso conllevó una responsabilidad, como dice Lucho Bedoya, ¿no? Dijeron que por qué. O sea, todo esto no es materia de declarar y decir, bueno, yo soy soberano. Y permítame con ello retroceder al año 1945, cuando se establece la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Y para qué? Para
se crea luego la Organización de las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para evitar las guerras, en principio, y para proteger a los individuos. Ahí nace el derecho internacional de los derechos humanos. Quieren proteger al individuo por lo que sucedía en Alemania, ¿no? En Alemania, pues los alemanes ya saben lo que arrasaron con los judíos en el Holocausto. Lo que sucedió en Italia, el fascismo. El que no creía en el fascismo. Entonces, eso conllevó a que la Organización de las Naciones Unidas el año 1948, con todos los países del mundo, firmen la Declaración Universal de los Derechos. Y con ello ya se perdió, entre comillas, parte de la soberanía sobre los individuos en los territorios. El Perú firmó esta Declaración Universal, ¿no? Todos los estados firmaron, y a partir de ahí se comenzaron a establecer sistemas de protección a nivel universal, regional, nacional. Y estos sistemas están eh, prácticamente comprenden instrumentos, tratados, pactos, convenciones, etcétera, y mecanismos, acción de amparo, habeas data en el Perú, etcétera, ¿no? Denuncia a la Corte Interamericana, etcétera, ¿no? Y hay distintos órganos. En el Perú tenemos el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. A nivel regional existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, y así. El hito fue en 1948. El Perú firmó, entonces se obligó. Entonces, a partir de ahí, como dice Lucho, existe la responsabilidad internacional del Estado de cumplir bajo lo que establece la Convención de Viena de 1969 para la Convención de los Tratados, ¿no? El pacta sunt servanda, el cumplimiento de las obligaciones por parte de los estados. Entonces esto conlleva una serie de situaciones, como dice Lucho Bedoya, ¿no? No es solamente establecer y yo soy acá internamente, no. Entonces, aquí habría que tener mucho cuidado, y por eso es que voy a continuar con la instrucción para que ustedes vayan viendo y delimiten cuál es el territorio de cada marco, los derechos humanos y el derecho internacional humano. Y después de repente ya me expandiré un poco más en la respuesta al general Calle sobre los grupos armados organizados o grupos hostil, como tal cual estamos viendo en el parámetro, en la ponderación número 60. Miren, señores, entonces hemos visto esto, y aquí en el 50 hacemos establecemos esta rayita roja. Esta rayita roja, ¿qué va a hacer? Se le llama lo que comúnmente le llaman el umbral de los conflictos. ¿Qué pasa? Lo que está para la izquierda, toda la actuación del 50 para abajo es en derechos humanos o derecho internacional de los derechos. Y lo que está hacia la derecha es la actuación en derecho internacional humanitario, que es la ley especial para actuar en estos casos. Sin embargo, el derecho internacional de los derechos humanos también está presente, pero la ley especial es el derecho internacional. Entonces, este es prácticamente el quiebre. Hacia la izquierda, todo de derechos humanos. Y mire cómo derechos humanos normalmente es cuando tienen el control del orden interno, la Policía Nacional. Y derecho internacional humanitario cuando tienen el control del orden interno, la fuerza. Ahí hallamos la primera distinción. Entonces, siempre derecho internacional humanitario es cuando existe un grupo armado organizado. Y este grupo armado organizado tiene para establecerse o que el Estado lo configure de esa naturaleza, debe tener 4 elementos, principalmente 3, ¿no? Que tenga una organización, un mando, como lo tenía Sendero Luminoso, recuerdan Abimel Guzmán,
el MRTA también tenía, ¿no? Eh, hacer, realizar operaciones contra el Estado, ¿no? Emboscadas a patrullas militares, ataques a comisarías, destrucción de instalaciones públicas, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan? Entonces, ese es el número 2. Y que sea prolongado en el tiempo, o sea, el tiempo de duración de todas estas acciones tenga, pues, no sea de una semana. Sendero Luminoso, pues, hasta ahora tenemos rezagos desde la década del 80. El MRTA ya, bueno, ha tenido por ahí prácticamente su Waterloo, ¿no? Pero no es como el caso de Tía María, que tuvo unos meses, no es como el caso de Ayacucho, que tuvo una semana, ¿no? Entonces, como manifiesta Lucho, no es expresarle grupo hostil a cualquier, en el Perú sobre todo, grupo hostil o internacionalmente grupo armado organizado a cualquier grupo que vamos a hacer frente y decretar el derecho internacional humanitario como norma especial para que actuemos. Miren, señores, entonces ya ahí establecemos dos frentes. Derechos humanos, fulbito. Me coloco mis zapatillas, mi pelota de fulbito. ¿Y cuáles son las normas? Jugar con el pie. En cambio, el que está al otro lado del derecho internacional humanitario es como decir, voy a jugar básquetbol. Allí no puede emplear el pie, allí es la mano. Entonces, miren, son distintas las normas. De igual manera, derechos humanos es una cosa, derecho internacional humanitario es otra cosa, en normas, en procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos cerrando acá, miren, señores, esta raya que estoy haciendo del 20, ¿no? Y nuevamente después del 70 cierro, y prácticamente acá nos vamos a hallar en el decreto legislativo 1095. Y en el 30, ojo acá, señores, todas estas cuatro situaciones, estos cuatro escenarios, tráfico ilícito de drogas, protección a servicios públicos esenciales, instalaciones estratégicas, terrorismo, otros casos constitucionalmente establecidos en los cuales está en peligro la vida, salud e integridad de toda parte de la población en el territorio, abarca el artículo 23 del 1095. Y ahí están los cuatro escenarios. El tráfico ilícito de drogas, apoyar a la Policía Nacional en caso de que existe este delito en una parte del territorio. Y ojo, señores, aquí no es solamente decir, porque yo veo muchos instructores que alegremente dicen, ay, ay, esto sí. No, señores, hay praxis. Y los que aquí muchos de ustedes han trabajado en esta situación de tráfico ilícito de drogas. Y no es dar una ley como la que sacaron hace poco. ¿Por qué? Porque si ustedes van a otras normas que están relacionadas a esta actuación de las Fuerzas Armadas, el tráfico ilícito de drogas, conlleva a que la incautación la debe realizar la Policía Nacional y la entrega de esto debe hacer la Policía Nacional al Ministerio Público. En ningún caso dice Fuerzas Armadas. Nunca cambiaron ese tema. Y ejemplo más palpable, el que vivía en zona de emergencia, en el Guayaga. Un compañero, un capitán, que para descanse, bueno, falleció, ¿no? Detiene un vehículo, 200 kilos de droga. Ya, a 10 minutos está la comisaría, lo lleva, lo pone a disposición. 200 kilos de droga, acá está, señor comisario. ¿Qué tiene que decir usted, señor, entre comillas, narcotraficante? No, no habían 200, habían 400, 200 se lo ha llevado él. Esto lo comienza la investigación. Resultado del militar involucrado en esto. No es nada sencillo. O sea, a veces hablamos, por eso le digo, una cosa es hablar de una norma y otra cosa es vivirla, caminar. Ustedes, con su personal, y muchos de ustedes tienen más experiencia con estos casos. Ese es el tema del tráfico ilícito de drogas. Entonces, ese es creo que es el 23A. Dice tráfico ilícito de drogas. Actuación de las Fuerzas Armadas
en apoyo a la Policía Nacional en zona declarada de estado de emergencia para tráfico ilícito. Otro caso, protección de servicios públicos esenciales, instalaciones estratégicas. Servicios públicos esenciales tenemos pues el agua, gas, la luz, ¿no? ¿No? Y ejemplo más saltante tenemos el gas en Camisea, el petróleo, el oleoducto en la selva. En Poechos, el reservorio de Poechos que le da seguridad al régimen de caballería blindado número 5. Entonces, ahí las Fuerzas Armadas actúan en apoyo a la Policía Nacional. Ojo, señores, aquí hay un vacío, y le digo para los miembros del Comando Conjunto, ¿no? Mucho hablamos ahora de activos críticos, pero no está acá. ¿Qué debíamos hacer? Modificar la norma, o aumentar los activos críticos, que son otra terminología que se viene empleando para la protección de aeropuertos, etcétera. Entonces, esa es otra situación. Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional en zona de declarar estado de emergencia cuando exista para la protección de servicios públicos esenciales. Tercer escenario, 1095, las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional en una zona declarada de estado de emergencia para casos de terrorismo. Terrorismo, pero ese sendero luminoso, ¿es verdad? No, un momentito. El terrorismo es una modalidad de violencia, no existe una definición exacta de terrorismo, pero es una modalidad de violencia que se puede desarrollar en cualquier momento por distintos grupos. No necesariamente Sendero Luminoso. Ojo que Sendero Luminoso, MRTA, una de sus modalidades era el terrorismo, pero también hacían agitación, propaganda, etcétera, etcétera. Pero el terrorismo lo pueden hacer otros grupos. ¿Recuerdan el Indescopi, que fueron los hinchas de un equipo, pues, lanzaron bombardas? ¿Recuerdan ustedes cuando viene el Papa al Perú? No. La Policía Nacional tiene el control del orden interno y las Fuerzas Armadas apoyan durante el traslado del Papa. O cuando hubo la famosa APEC hace unos años, ¿no? Cordón principal, primer cordón, la Policía Nacional con los presidentes, segundo cordón, Fuerzas Armadas, la Marina ha desplegado sus embarcaciones para cualquier situación, y nuestra Fuerza Aérea con su vectores listos para cualquier invasión a nuestro espacio aéreo y quieran atentar contra los presidentes que se encuentran en ese momento. Es terrorismo. Ese es el terrorismo, entre otros ejemplos. Y otros casos constitucionalmente establecidos en los cuales existe, eh, atentan contra la salud, seguridad de toda parte de la población. Tenemos en los desastres naturales, donde las Fuerzas Armadas actúan, ¿no? En los terremotos. Ustedes saben que va a haber pillaje, va a haber una serie de actos. Y aquí las Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional previo a declaración de estado de emergencia. Ese es el título 3. Y esta figurita, no les he colocado palabras para que un poco que les confunda, ¿no? Entonces, miren, señores, este título 3 en su momento no estaba declarado, no se declaraba el estado de emergencia. Este estado de emergencia recién el Congreso peruano hace un par de años, en mayo del año 2022, sacó un decreto para que cuando las Fuerzas Armadas actúen en estos escenarios, se decrete el estado de emergencia. O sea, siempre que haga uso de empleo y uso del arma de fuego de las Fuerzas Armadas o de la fuerza, tiene que estar decretado el estado de emergencia. Ojo, señores, que después les voy a decir algunos vacíos. Seguimos. Entonces, esto es TIT,
protección de servicios públicos esenciales, instalaciones estratégicas, terrorismo y otros casos. Vayamos al siguiente. Título 2 del decreto legislativo 1095. Las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional cuando se declare el estado de emergencia en una parte del territorio al haber sobrepasado la capacidad de la policía, habiendo desbordado. Problema por definir cuándo ha sobrepasado, quién dice, no es así de sencillo. Eso es un tema de discusión, un tema que deberían de definir cuándo se ha sobrepasado la capacidad de la Policía Nacional. Y aquí, pues, las Fuerzas Armadas actúan en apoyo a la Policía Nacional. Podrían apoyar siempre y cuando el presidente disponga. Disturbios, ¿se acuerdan, tía María? Tensiones, COVID. Disturbios, en disturbios, ¿cuántos muertos habían habido hace poco? En Ayacucho, Puno. Tensiones, COVID. ¿Cuántos detenidos había? No había enfrentamiento, pues sí, un momento de tensión. Las Fuerzas Armadas apoyaban durante la noche, ¿no?, para el patrullaje. Y en todo este escenario, todos estos seis figuritas que están acá, la actuación de las Fuerzas Armadas son bajo normas de derechos. Nada más. Pasamos a la siguiente figura. Y este 60 que le hemos señalado con la actuación de las Fuerzas Armadas, con el apoyo, aquí no es apoyo, aquí la policía apoya a las Fuerzas Armadas cuando éstas tienen el control del orden interno en una zona declarada de estado de emergencia contra un grupo hostil, dice el 1095. A nivel internacional, grupo armado organizado. Aquellos que hacen frente a un Estado. Y tienen las características que le he mencionado anteriormente. Intensidad en el tiempo, tienen una organización, un mando. Y en algunos casos tienen hasta un territorio en los cuales ellos tienen prácticamente la jurisdicción, los famosos territorios ocupados, territorios liberados, como está en Colombia, ¿no? Como existe en Colombia. Entonces, ahí existe la distinción, ¿no? En Perú tuvimos un conflicto armado de baja intensidad, no había territorio ocupado, lo distinto a Colombia. Adelante, Álvaro. Buenas noches. ¿Qué tal? Gusto hablar. Señor, ¿cómo está? Buenas noches. Qué gusto escucharlo también de igual manera. Señor, me voy a permitir discrepar con todo respeto respecto No con hay problema, relación no hay problema. Adelante, al, Álvaro. al periodo en el cual se considera que en el país hubo un conflicto armado no internacional, ¿no? Y me voy a referir específicamente al caso Tadic, que como usted sabe, y lo comento para aquellos que no tengan conocimiento del caso, ¿no? El Tribunal Penal para la Ley Yugoslavia declaró que había un CANI cuando existía violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre esos grupos, ¿no?, en el territorio de un Estado, ¿no? Y el caso Tadic fue como consecuencia, entre otros hechos, del asesinato, pues, ¿no?, de 800 civiles que ocurrieron, de musulmanes y croatas que ocurrieron en la ciudad de Prijedor, ¿no? Está ubicado en Bosnia, en la actual región de Bosnia y Herzegovina, ¿no? Y cuando es acusado Tadic es acusado por varios cargos, y entre ellos por 12 infracciones graves a los convenios de Ginebra del 49, ¿no? Y en ese momento, Bosnia y Herzegovina, que recién suscriben el protocolo en diciembre del 92, eh, eran los estados en donde había ocurrido, bueno, era el estado en donde había ocurrido esta masacre, ¿no? Y a la luz de la sentencia del caso Tadic, se establecen básicamente dos conclusiones. Lo primero, que el CANI ocurre de facto. No quiere decir que no es exigible que el gobierno o alguna autoridad lo declare como tal, sino que básicamente
se presenta cuando ocurren estas dos circunstancias que el tribunal las definió muy bien, ¿no? Entonces, alguien podría alegar que no había conflicto armado internacional en esa región porque Bosnia y Herzegovina recién suscriben el protocolo 2 o firman el protocolo 2 en diciembre de ese año, ¿no? Cuando los casos ocurrieron anteriormente. Y yo considero, al igual que muchos conocedores del tema, que basta que el Estado haya suscrito los convenios de Ginebra, los cuatro, ¿no? Y es aplicable el artículo 3 común. Porque lo contrario no se podría afirmar que los hechos de violencia que ocurrieron en el Perú entre el 80 y el 91 corresponden a una situación de otras situaciones de violencia, ¿no? Sino que efectivamente ocurrieron durante la configuración de un conflicto armado internacional, ¿no? Esa es mi posición, señor, y le agradezco el tiempo. Muchas gracias, Álvaro. Justamente era lo que yo les he manifestado. Hay tres ponencias, como le dije al general Calle, la que manifestó usted, y dice que a partir del 80, que yo respeto, a mi criterio del 91, y hay personas que dicen que no, ¿no? Yo he manifestado lo que usted dijo, ¿no? Esto, suscriben el convenio de Ginebra, los convenios de Ginebra, y ahí está establecido, incluso manifesté el artículo 3, ¿no? Son posiciones, ¿no? Era la pregunta del general Calle, y yo les di las tres posiciones. No, no he conllevado porque jurídicamente esto, hay opiniones distintas, doctrinas distintas. Por eso aquí hay un juez, ¿no? Si no, no habría juez, ya decimos, se aplica la norma, ¿no? Pero se va a proceso, ¿no? Entonces, muchas gracias, y justamente es lo que yo le manifiesto, ¿no? El 80. De hecho, hemos estado en las escuelas, yo he estado en la escuela. Nunca hemos actuado internacionalmente, el Perú no había, solamente había firmado esto, pero incluso yo alego muchas cosas, ¿no? Como que no ha habido, no se juzgó a personal militar, como en algunos casos sí se juzgaron a personal militar, se le aplicó lesa humanidad, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas cosas acá, y te agradezco verdaderamente tu participación, pero yo he manifestado las tres posiciones, ¿no? Cada uno es libre de discernir finalmente, ¿no? Y bueno, aquí estamos viendo el 1095 que ya está establecido, sí, ¿no? De una u otra manera en el país con este decreto legislativo del 2010, ¿no? Muchas gracias. Continuamos, señores. Entonces, hasta aquí cerramos lo que es el 1095, los tres, y vamos a ingresar ya a la normatividad. Y mire, pues eso lo he hecho en un solo cuadro nada más. Vamos a ver en derechos humanos cuáles son las normas principales de conocer. Y aquí vamos a ver, miren, señores, aquí hay un marco normativo internacional para todos estos casos de derechos humanos. Tenemos dos documentos principales a nivel internacional: el Código de Conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley del año 1979, en una asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Los estados firmaron una serie de normas para cómo actúen los funcionarios encargados de cumplir la ley en situaciones internas, cuando no existan conflictos armados, ¿no? El capitán del navío, ¿no? En situaciones como disturbios, tensiones que estamos viendo. Y los principios básicos sobre emplear la fuerza de arma de fuego para funcionar por los funcionarios encargados de cumplir la ley, que son 26 artículos, el anterior eran 8, de 1990, que complementaban lo anterior, el Código de Conducta, y a estos dos inicialmente se les denominó soft law, derecho blando. Era una especie de consideraciones que podrían tomar los estados para la actuación de sus funcionarios públicos al interior de su territorio, ¿no? Sin embargo, para el Perú dejó de ser soft law el año 2009, cuando el Tribunal Constitucional, en una sentencia,
justamente de uso de la fuerza, dispuso que aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que actúen con funciones de policía, ¿no?, deberían cumplir obligatoriamente los principios básicos, estos dos documentos, y dejaron de ser solados. Y es más, muchos de estos artículos del Código de Conducta y los principios básicos se encuentran establecidos en el Decreto Legislativo 1095 y en su reglamento. Entonces, estos son documentos principales para cualquier actuación de las Fuerzas Armadas en derechos humanos. Deberían tener en consideración. Y luego tenemos las convenciones contra la tortura, tanto a nivel universal e interamericano. ¿Y qué dicen estas convenciones contra la tortura como principales normas? Porque sería pues hablar de todas las que existen ahí pero lo principal es que no existe una justificación para aquel miembro funcionario encargado de hacer cumplir la ley, que me olvidé decirles que son todos aquellos funcionarios del Estado que cumplen labores de policía, arresto, detención, ¿no? Y en este caso los miembros de las Fuerzas Armadas, cuando actúan en apoyo a la Policía Nacional, su nominación es funcionario encargado de hacer cumplir. Ojo, todo aquel militar que actúa en apoyo a la Policía Nacional, ¿no?, su denominación es funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Por ello es que estos dos documentos resultan principales. Y hay algo que he conocido por experiencia cuando hemos estado en México o con personas de Colombia, ¿no? Ellos emplean mucho. Mi coronel me decían, cuando yo actúo como funcionario encargado de hacer cumplir la ley, yo entiendo que están actuando como policías o están actuando en derechos humanos. Entonces, esa es la denominación. Volviendo a la Convención contra la Tortura, todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley no puede justificar algún caso contra otra persona, ¿no?, un daño a su integridad o algún acto desmedido contra una persona, justificando que un superior le ha dado una orden. No hay justificación. No existe la justificación, señores, que estamos en un momento de tensión, en un momento de guerra, etc. Está totalmente prohibida la tortura. Y estos documentos los ha firmado el Estado peruano. Entonces hay que tener en consideración todos estos documentos. Ya para los que quieren ahondar más, existe una normatividad nacional que nadie tiene en cuenta, aparte de la Constitución política, hay un bloque constitucional, el Código Penal, el Código Procesal Constitucional, que hay violación de derechos humanos, señores, y deberíamos conocerlo. A veces no solamente nos quedamos en el que dice la Constitución, que dice la norma, pero en las sentencias del Tribunal Constitucional vamos a hallar muchas veces opiniones de este máximo intérprete de la Constitución sobre algunos términos, sobre algunos vacíos que puedan existir. Entonces, sería bueno tener en consideración. Y por último, tenemos la normatividad interna en las Fuerzas Armadas, el decreto legislativo 1095, ¿no?, título 2 o 3, según sea el caso, y su reglamento, la regla de uso de la fuerza, el Código Penal Militar solo para delito de función. Entonces, todo este marco normativo es cuando actuemos en Tía María, Bagua. Por eso aquí hay cantidad de normas que debería establecerse pues un trabajo especial para tratar de producir las más importantes y transmitir a nuestro personal. Entonces, esto, señores, es cuando actúen terrorismo, TIT,
protección de servicios públicos esenciales, licitaciones estratégicas, otros casos, disturbios, tensiones que hemos estado viendo anteriormente. Miren, para derecho internacional humanitario vamos a tener otras normas, por eso ya comenzamos a ver la distinción. Seguimos, señores. Hay principios rectores que todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley debe respetar en la actuación en estos casos. Se supone que para la policía es para todos estos casos más. Para la policía es como para nosotros el servicio interior. Para ellos esto es el pan nuestro de cada día. Sin embargo, han habido en algunos casos problemas. Y aquí, señores, hay 3 principios rectores en los cuales eh, debería respetar, debería conocer todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley, como son la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. Estos 3 principios, señores, se cumplen a rajatabla los 3. No es que yo he respetado 2 y uno se me pasó, no. O los 3, porque si yo no respeto los 3, mi actuación resulta arbitraria, por eso la actuación tiene que ser con precaución y responsabilidad en todo. La legalidad, señores, tiene 3 vertientes en las cuales deben de actuar los funcionarios encargados de cumplir la ley. Legalidad en el objetivo que están cumpliendo, en los procedimientos, su RUF, el código de conducta, los principios básicos, Convención contra la tortura. Y aquí podemos llenarnos de un caso, ¿se acuerdan el capitán en el norte que detuvo a una persona y le propinó un golpe? Y es tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes. Torturas, tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes. Eso es la denominación de los convenios que firmó el Estado peruano. Y por último tenemos la legalidad en los medios, y este es un problema, ¿sí? Porque deberían dotársele a todo miembro, a todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley, en estos casos militares, de todo el equipamiento necesario para poder actuar en esta situación. Vamos a ver que deberían tener balas de goma, chorros de agua, varas, escudos, etcétera, etcétera, que muchas veces no tenemos y que debería dotarse para una buena actuación. Tenemos el principio de necesidad, ¿no? Este implica 2 verificaciones. Agotado todas las medidas antes de realizar una acción, ¿no? Siempre coloco como ejemplo el caso del norte, de un policía Miranda, ¿no? Y le digo, señores, porque cuando ustedes, y algunos de ustedes, acá veo hay unos oficiales que han trabajado en algunas diligencias con personal a los que han acompañado al Ministerio Público, al Poder Judicial, a casos, ¿no? Ahí el fiscal aplica directamente las normas, ¿no? Y le va a preguntar, ¿era necesario haber hecho esto? Por ejemplo, Miranda le dispara a un ladrón que escapaba con un celular que había robado. Era necesario dispararle. No había otra medida menos. Aparte que llega un momento a que van a establecer, y se lo digo porque a veces eh, nos sentíamos un poco impotentes, ¿no? ¿Cuál vale más? ¿El reloj, el celular que se ha robado, una vida? Entonces, la necesidad, señores, ya luego de haber verificado que no hay otra forma de actuar, podemos recién hacer uso de la fuerza. Entonces, es algo que se adquiere con el entrenamiento,
Aquí estamos en capacitación, aquí en Pizarra, como ha manifestado Lucho Bedoya, el capitán de navío Álvaro Palacio, ¿no? Todo. Aquí podemos descubrir la pólvora. Una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón. Ahí en la cancha, ¿cómo vamos a tocar? Pero esto pasa muchas veces en el entrenamiento que realizan. Hoy, ¿qué pasaría ante esto, mi comandante? ¿Qué pasaría ante este caso? Nuestro personal ha actuado en el COVID, ha actuado en Puno, en Ayacucho, y debería tener una casuística para poder desarrollar y, y difundir a todo el personal. Porque la actuación de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley no es como un abogado que le entrega un file, un expediente y tiene 7 días, fuma su cigarro, llama a su compañero. Es inmediata, como los que hemos vivido esto, es inmediata. Y capitán, ¿qué hago? Dispara, no dispara, retrocedo, ya tiene que tenerla en el acto, como se podría decir hasta por instinto. Entonces, esto se adquiere con el entrenamiento. Y por último, la proporcionalidad que equivale entre la gravedad de la amenaza de lo que estamos haciendo frente, ¿no? Y debe ser mínima en relación a dicha amenaza que estamos enfrentando. Y en su se podría decir en su máximo equiparidad, lo podemos ver en los niveles de su uso de la fuerza que vamos a ver a continuación. Todo esto de derechos humanos. Entonces ya hemos visto las normas, los principios, y tenemos también los niveles de uso de la fuerza. ¿Cómo vamos a hacer frente a cualquiera de estas situaciones? Y para ello, pues, hay ciertas normas que parten del Código de Conducta, de los principios básicos, que está establecido en nuestro decreto legislativo de 95, en nuestro reglamento, en los cuales lo que tenemos al lado izquierdo son cómo actúa el poblador, la población o el grupo que tenemos al frente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Salen a la Plaza de Armas un grupo en la Plaza de Armas de Pucallpa, sale un grupo de manifestantes y allá el señor almirante que tiene a su cargo esa jurisdicción como más antiguo, pues, ya, que salgan las tropas, se va y se para, ¿no? Si no están haciendo nada, pero puede haber un riesgo latente, sale nuestra fuerza, sale la policía. Cuando le dice, bueno, retírate, y se van, el tumulto sigue, así como las barras bravas se van retirando, van avanzando. No, se le dice, señores, retírense, ya retiren. Cooperan, pues conversan. Pero ¿qué pasa si no conversan, no? Y siguen reunidos, o se desplazan, o se mantienen en un lugar. Hay que tener control visual sobre ellos, control de contacto. Esto lo que estamos haciendo nosotros son medidas preventivas ante una situación pasiva. Ya si progresivamente ellos siguen actuando ya de manera de ofrecer resistencia física. Por ejemplo, recuerdan, en la televisión aparece un poblador, pues, quitándose la mascarilla y un poco más escupiéndole al soldado, ¿no? Ese es el control físico, pues. Con técnicas policiales se voltea, se le coloca sus marrocas y se le pone a disposición de la policía. Ya comenzamos a realizar medidas reactivas, represivas, como le llamaban antes la represión, ¿no? Represivas, ante medidas activas por parte de estos pobladores, ¿no? Si existe la agresión menos letal, ojo que este cuadro ahí se vio cambiar, ¿no? Es menos letal. Ya no existe ese término no letal porque una piedra puede quitar la vida. Hace 2, 3 años ya que la ONU cambió esta terminología, es agresión menos letal. Nosotros vamos a hacer uso de tácticas defensivas menos letales. Menos letales.
empleo de ellos de piedra, palos, nosotros teníamos que utilizar ahí balas de goma, bombas lacrimógenas, varas, chorros de agua, menos letales. Ya por último, si existe la agresión letal con equipamiento que puede causar la muerte, ya nosotros podemos hacer recién uso del arma letal, pero solamente contra aquella persona que esté realizando esa agresión letal. Durante el problema que hubo en Tía María, salió en televisión un policía que en un momento le dispararon y él debajo de un escudo disparaba a diestra y siniestra sin ver. Y así no es, señores. ¿Por qué? Porque van a traer muerte de gente que a veces no estaba en el momento agrediendo letalmente a esa persona. Y lo que siempre dicen, no, no, mi sobrino se iba a comprar gaseosa, están en Chorrillos, viven en Comas y se fue a comprar gaseosa, y justo pasaba por ahí, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Y murió. Ya hemos visto muchos casos. Estos son los niveles de uso de la fuerza, ¿no? Pues vemos nuevamente el nivel preventivo, nivel latente, y esto se ve en las protecciones, en los encuentros, en algunas reuniones, convocatorias, se presenta la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, ¿no? Para demostrar autoridad, disciplina, etcétera, etcétera. Cuando hay cooperador, control visual, pues no colaboran, dominio visual sobre las personas que permitan ejercer un control. La verbalización, cuando no acatan indicaciones ni agreden, pues se les habla. Y ojo que la verbalización no solamente es ahí, es permanente durante todo esto. Oye, voy a disparar. Si hay la posibilidad. Oye, dejen de atacar. La verbalización es permanente. Y esto, pues, como ustedes verán, es poco difícil para lo que nosotros hemos sido formados. Y esto se requiere con entrenamiento, ¿no? Más que con una capacitación. Y posteriormente ya entramos al nivel reactivo represivo, resistencia física, ¿no? Un control físico cuando ya desafían, lo inmovilizamos, ¿no? Agresión menos letal, ¿no? Agresión a la autoridad usando objetos con mecanismo de violencia, ¿no? Ahí deberíamos tener por eso tácticas defensivas menos letales, ¿no? Escudos, varas, agentes químicos, chorro de agua, etc. Y por último tenemos cuando ya existe la agresión letal, existe un peligro inminente de muerte o lesiones graves al personal, recién podemos hacer uso, disparo de arma de fuego contra quien ejerza la agresión para controlar y defender la vida. Esto es excepcional. Entonces, todo esto es para derechos humanos. Y acá no estamos hablando de un grupo armado organizado. Imagínense, pues, un grupo armado organizado contra el Sendero Luminoso. Imaginemos en el caso donde estuvo ahí está el general Oscar Calle, ¿no? Imagínense que entraran verbalización, no, pero ahí no juega toda esta norma, ¿no? Este, control visual contra estos delincuentes del MRTA, ¿no? O en el Guayaga, cuando hemos actuado en Ayacucho contra no entra principio de legalidad. Es necesario, al final no, pero allí no, allí van a ser otras normas. Ahí estos principios, este código de conducta no juega. Lo que sí juega es la Convención contra la Tortura, ojo. Y hay otras normas del derecho internacional humanitario, como es el artículo 3 común, que especifica qué no debemos hacer, qué debemos respetar, y lo que manifestó el capitán de navío Álvaro Palacios en el artículo 3 común, que lo vamos a ver ahora. Entonces, esto es derechos humanos, señores. Y por último, ya para derechos humanos hay algo muy importante, que es cuando usamos el arma de fuego. Miren, el arma de fuego solamente se puede utilizar en defensa propia o de otras personas. Caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves.
con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que presenta un peligro inminente de muerte o lesiones graves. ¿Qué pasa si estos manifestantes proliferan por acá, por la Plaza 2 de Mayo en Lima, a las 6 de la tarde, y usted ve uno de estos chistosos que quiere colocar un detonante bajo el puente del ejército? Se paran. ¿Por qué? Porque hay un peligro inminente. ¿Cuántas personas van a morir ahí si vuela este puente? Hay un caso una sentencia muy importante sobre comisión de un delito particularmente grave, es el caso Macán versus Reino Unido, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahí prácticamente, después de hacer su análisis, emitir su sentencia, el Tribunal Europeo le quita la responsabilidad a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre la muerte de una persona, ¿no? Pese a que responsabilice al Reino Unido por la muerte de unas personas, a los miembros a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Reino Unido, les quita la responsabilidad porque ellos actuaron bajo el conocimiento de muchas situaciones que estaban dadas a un peligro inminente. Y por último, detener a una persona que reprende ese peligro. No hay sentencias al respecto. Yo ponga resistencia a la autoridad. Imaginemos, pues, que se meta uno por la avenida Girón de la Unión escapando y atropellando gente. Es un caso ya que podríamos suponer, porque no existe sentencias al respecto. Y solamente en el caso que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos. La fuerza letal, el arma de fuego en derechos humanos, solo cuando sea estrictamente inevitable proteger una vida. Y esto, señores, está establecido aparte de nuestro código de conducta, nuestros principios básicos, nuestro 1095, el reglamento, está bien desarrollado en la sentencia Montero Aranguren versus Venezuela, retén de Cate, ahí repite, solo cuando sea estrictamente inevitable. ¿Por qué? Porque en retén de Katia, que era un centro penitenciario en Venezuela, pues escaparon una especie de 60 reclusos, ¿no? En un momento de tensión en Venezuela, y los que estaban a cargo de ese centro penitenciario le dispararon, murieron como 60, ¿no? Y ellos no tenían arma. Entonces, esto es muy importante. También en el caso de la primera sentencia que se emitió para Honduras, ¿no? También igual, estos señores, el empleo del arma de fuego es solo para estos casos. Cuando recién se decretó el estado de emergencia para el COVID, hablaban tuve la oportunidad de hablar con personal de comando conjunto, incluyendo al que estaba primero, y dije, ¿por qué colocan 3 tiros al aire? No estamos acostumbrados a los 3 tiros al aire, señor. Pero imagínense uno de esos 3 tiros al aire que por ahí rebote y vaya una persona. No. Lo primero que van a ver en el Ministerio Público, cuando el fiscal cumplía esto, no. No, que yo disparé 3. Señores, hay que tener cuidado con eso. Eso está en nuestro. Y esos 3 tiros al aire hablan en las guardias, en las instalaciones. No, ya, 3 tiros al aire. Hasta que el soldado a veces 3 tiros al aire le tira al cuerpo, por ahí rebota. ¿Y qué pasó ya? Entonces, mucho ojo, mucho ojo. Entonces, señores, todo esto que hemos visto, hasta aquí es derechos humanos. Vamos a ver rápidamente derecho internacional humano. Ojo, ya entramos al otro campo, al otro lado, ya nos olvidamos de derechos humanos. Derecho internacional humanitario. Principalmente está regido por los 4 convenios de Ginebra y 2. ¿No? Tenemos 4 convenios de Ginebra
que se elaboraron en 1949 y 2 protocolos adicionales. Ojo, estos son los 4 convenios de Ginebra. No, mayormente está establecido para conflictos armados internacionales. Y bueno, solamente hago un paréntesis, hay muchas cosas que en su momento desconocíamos de estos 4 convenios y bueno, en el 95 tuvimos un enfrentamiento un conflicto con el vecino del norte y hay cositas que quizá en algún momento lo podamos analizar y veremos que hay algunas cositas que nos desconocíamos y pese a ello actuamos. Y estos 4 convenios de Ginebra, que tienen una gran cantidad de artículos, en su artículo 3 van a encontrar de la misma manera descrito en el convenio de Ginebra 1, 2, 3 y 4. Y por eso le llaman el artículo 3 común, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, estas normas son principalmente para conflictos armados internacionales. Tenemos otros principios, señores. Miren, ¿eh? ¿Se acuerdan que para derechos humanos era legalidad, necesidad, proporcionalidad? Aquí tenemos otros principios, 5. Limitación, necesidad militar, distinción, humanidad, proporcionalidad. Hay algunos autores que le colocan otros principios más, ¿no? Pero los que están descritos en nuestro decreto legislativo y nuestro reglamento son estos 5. Limitación, necesidad militar, distinción, ¿no? Que es de principal, distinguir entre quién participa y quién no participa. Y estos sí juegan para cuando estamos actuando en un conflicto armado no internacional. Por eso es que si vamos a actuar, era o no era, ¿no? Participó o no participó. Y al respecto es amplia la doctrina para desarrollar y tratar estos principios, pero miren, estamos viendo y estamos estableciendo la distinción que es actuar en el BRAE, y justo ahí está en General Calle, el CIOEC, ¿no? Como bajo estas normas deben de actuar cuando enfrentan ante estos rezagos de Sendero Luminoso. Seguimos, señores. El uso del arma de fuego en hostilidades solamente es contra objetivos militares, ¿no? Aquí, miren, a distinción de derechos humanos, en caso de la defensa de la vida, en derecho internacional humanitario, vamos a hacer uso cuando tengamos enfrente un objetivo militar, puede ser un complejo, infraestructura, sistemas, equipos, capacidad militar, y hasta el enemigo propio, hasta el miembro de Sendero Luminoso, el MRTA que tenemos enfrente. Por eso que ustedes recuerdan en el rescate de la embajada de Japón, los primeros 10 delincuentes estos que murieron, nadie dijo nada, porque para nosotros eran objetivos militares, bien muertos están. Aparte que hay una serie de normas que también no se nos atribuye o se nos facultan para actuar de esa manera. Lo que es totalmente distinto en derechos humanos. Por eso es que esos 10 primeros que fallecieron no pasó nada, ¿no? Más bien el problema sucedió porque manifestó ahí un miembro de la Embajada de Japón que habían 3 que habían quedado al final y había ejecución extrajudicial, que es materia de otra conferencia, ¿no? Entonces miren la diferencia del uso del arma de fuego. Aquí yo puedo disparar, aquí actúo bajo lo que yo he sido formado en mi escuela de formación, escuela naval, escuela FAP, escuela militar. Disparo, enemigo. Aquí tengo al frente un enemigo. Como yo digo, muy
muy prácticamente. En DIH me coloco mi casco. En cambio, en derechos humanos, me coloco mi gorro de policía. Aquí el uso del arma de fuego es en el caso de defensa de la vida, integridad, peligro inminente. Miren, diferencia total. Es más, señores, la normatividad para el BRAE es la siguiente. El artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra, el artículo 19 de la Convención de la Haya en 1954, protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, el protocolo adicional 2 de los convenios de Ginebra, el 1095 título 1 y su reglamento, y el Código Penal Militar, que hay una parte establecida para caso de contra el derecho internacional humanitario, pero solo para delitos de función. Y aquí, señores, este es el artículo 3 común, ¿no?, que está establecido en los 4 convenios de Ginebra. A la letra dice: cada una de las partes tendrá la obligación de tratar a las personas con humanidad, sin desfavorable alguna basada en la raza, color, creencia, etc. No homicidios, mutilación o tortura, no toma de rehenes, no deben ser degradados, humillados, no condenas y ejecuciones sin previo juicio. Entonces, ojo, señores. Y aquí hay una parte también que ya está analizándose ya recientemente, ¿no? La parte en conflicto harán todo lo posible por poner en vigor mediante acuerdo especial la totalidad o parte de la disposición del presente convenio. Entonces, este es el artículo 3 común que mi gran CAI en el BRAE deben de tener conocimiento el personal. El artículo 19 habla de caso de conflicto armado que no tengan carácter internacional y que hayan surgido en el territorio de una de las partes. Cada una estará obligada a aplicar como mínimo las disposiciones de esta convención relativa al respeto de los bienes culturales, tanto la fuerza pública como los grupos armados, grupos armados organizados o llamados grupos hostil. Esto es lo que deben de tener en consideración. Entonces, como ustedes han podido ver, esto es todo lo que corresponde al 1095. Ahora vamos a ver, señores, rápidamente sobre este esquema, los escenarios que están descritos en el reglamento, que por ahí hay un desfase, ¿no? ¿Se acuerdan? El título 1 habla de grupo armado organizado, grupo hostil, ¿no? Ese mismo título 1 es el escenario número 1 que señala el reglamento. Es lo mismo, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas tienen el control del orden interno, actúan con el apoyo de la Policía Nacional en una zona declarada en toda emergencia ante un grupo armado organizado o grupo hostil. Sería en el marco de un conflicto armado no internacional. Ese es describe el escenario número. Tan igual que el título 1 del 1095. El escenario número 2 como ven ustedes, aquí está el número 2, ¿no? Este número 2, señores, es el escenario que prácticamente ha causado cierta mala interpretación recientemente. En el decreto legislativo 1095 habla de otras situaciones de violencia, ¿no? Las Fuerzas Armadas actuarán bajo la norma de derechos humanos. Incluso cuando esté en el título 1, dice,
cuando tengan el control del orden interno y no cumplan el título 1. Es decir, en el escenario número 2 del reglamento, ¿no? Está descrito para cuando las Fuerzas Armadas tienen el control del orden interno en el BRAE, ¿no? En una zona de estado de emergencia y vienen cumpliendo labores contra estos grupos, también pueden haber situaciones, no es que sea la ley especial, si bien es cierto la ley especial de derecho internacional humanitario, también pueden haber situaciones en las cuales deben de respetar estas normas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el BRAE hubo COVID y salieron a apoyar. No van a salir bajo esta, no, estamos bajo DIH y podemos matar acá al que no. No, no es así. Aquí tenemos que actuar bajo la norma. Por eso dice, aquí habla bien claro, por eso es una norma de menor, el reglamento está por debajo del 1095. Y aquí lo han malinterpretado para darle el control del orden interno a las Fuerzas Armadas. Eso lo vamos a ver posteriormente. Habla de que en el BRAE, cuando tenemos el control del orden interno, podemos realizar acciones militares también. Si patrullas entran a un poblado y por ahí pues, hay un grupo de campesinos que no lo dejan pasar. No, estamos en DIH acá, no, de frente, son hostilidades, le disparo. No, 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 no. Son campesinos que están tomando un puente, ¿no? Y aquí es norma de derechos humanos. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ese es el segundo escenario. El tercer escenario es prácticamente lo que describía el título 2 del 1095. Actuación de las Fuerzas Armadas en otra situación de violencia, disturbios, tensiones, tan igual, ¿no? Las Fuerzas Armadas actuarán en apoyo de la Policía Nacional en caso de disturbios, tensiones. Ese es el escenario número 3. El escenario número 4 es actuación de las Fuerzas Armadas en caso de TIT, protección de servicios públicos esenciales, terrorismo, tan igual estaba el título 3 del 1095. Y el escenario número 5 es solamente para otros casos, o sea, lo han separado. Y por último tenemos el escenario número 6, que más o menos diría así: cuando exista una situación que no esté contemplada en estos 6, se aplica la norma de derechos humanos. Como irónicamente o jocosamente le digo a los alumnos a los cuales le doy instrucción, imagínense que bajen los marcianos, ¿qué aplican? Derechos humanos. Pues no está acá, pues no, no, pero no son no, derechos humanos, así no es humano. Eso es lo que quiere decir. Cuando no haya algún escenario descrito en estos que hemos visto anteriormente, es derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí el problema más que todo pasa en este segundo escenario, que la gente lo ha interpretado de otra manera. Adelante, Mi participante coronel, muy buenas Rodrigo. noches. Mayor Barja Sí. le saluda. A ver, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi Adelante. coronel, en el BRAE, con el control del orden interno a cargo de las Fuerzas Armadas, obviamente Así es. realizamos operaciones militares contra grupos hostiles, pero también realizamos acciones militares. Exacto, Eh, ese es el escenario 2. Correcto. Cuando se realiza trabajos contra el TIP, recordemos pues que aquí hay tenemos acá el componente policial. Entonces el componente policial emite su requerimiento al componente terrestre, que es el ejército, y se hace el planeamiento correspondiente, se arma la orden de operaciones y se realiza el trabajo que corresponde.
obviamente realizando acciones militares, o sea, las reglas de empleo de las acciones militares. Ah, Pero ojo, sí, sí, la adelante. pregunta es, mi coronel, ¿cómo debería entenderse el tema del control interno? O sea, se habla mucho de que las fuerzas tienen el control del orden interno del BRAE, pero ¿cuál es la delgada línea del control interno? Entonces, ¿control interno solamente para operaciones militares o cómo debería entenderse el tema de control interno? Esa es la Ya, pregunta, mi coronel. Muchas muchas gracias. gracias. Allí prácticamente en acciones militares, porque el que tiene prácticamente la responsabilidad en acciones militares es la Policía Nacional. Por eso dice que cuando ustedes actúan aquí en esta zona, como usted manifiesta bajo este paraguas del título 1 del 1095, que es la norma superior, que es el 1095, está el reglamento que está más abajo. Usted, como manifiesta, puede realizar acciones militares, pero en acciones militares aquí ya entra a tallar el control del orden interno a cargo de la Policía Nacional. ¿Qué quiere decir este control del orden interno? A veces el tener la responsabilidad principal. Hasta puedo llegar hasta en algún momento a establecer de repente algo que no debería decirlo, no, porque sucedió el año 2016, en la época ya de salida de Ollantumala. Cuando Ollantumala salía del gobierno, ya era enero, febrero, marzo, enero era. Él salía en julio prácticamente, dejaba el gobierno. Decretó, dispuso que en el BRAE la Policía Nacional tenga el control del orden interno y las Fuerzas Armadas realicen operaciones militares. Pero ¿cómo van a hacer? Y en ese momento estaba director del centro. Lanzábamos documentos. No se puede hacer, no, nada. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Julio, llegó el otro gobierno, PPK. En agosto llega la doctora Marisol Pérez Tello al centro, bastante activa con nosotros. Y le explico, pues. Y me dice, aguanta, voy a llamar Y llamó ella. Oye, pero ¿qué ha pasado? No, que ya van a veces por por otros motivos, por no decir, no, que no es parte de la instrucción, ¿no? Que le han dado al Ministerio del Interior. No, pero acá la norma, ya, listo. Yo te apoyo, le dijo, al ministro de Defensa en ese entonces. Y en la noche me llamaron para pedirme nuevamente el magnético de la recomendación. Y al otro día salió. Fuerzas Armadas tienen que tener el control del orden interno para actuar contra Sendero Luminoso. Aquí de repente hay algunas cosas que, bueno, ya escapan al conocimiento del por qué el control del orden interno no es el que de repente recibe todo el potencial, no, pero en sí es la responsabilidad de la conducción. Más que todo a eso está. Aparte que en el BRAE, y muy bien, muchas gracias por su atención, porque me ha hecho recordar, ¿no? Cuando realizan acciones militares, y qué bien que lo dice, que lo planeen conjuntamente, ¿no? Siempre vayan con un policía, porque si encuentran droga, el que debe hacer la acta es el policía, y el que entrega al ministerio público es el policía. Ya les comenté inicialmente el problema que tuvo hace unos años, fue un capitán del ejército, ¿no? Levanta 100 kilos, lo llega lo pone en posición de la policía, Ministerio Público, no había 100, habían 200, pucha, se ha robado. El hombre lo cambiaron del Boyaga, lo mandaron a Iquitos, cada 3 meses tiene que bajar con su dinero hasta el poblado donde había este, realizado la incautación a rendir manifestación contra el Ministerio Público. Entonces, ese control del orden interno denota responsabilidad, la conducción, que tengan la misión, como diríamos otros militares, la misión principal. Por eso es que acá, necesariamente, por ejemplo, en caso de disturbios, el control del orden interno, la responsabilidad lo tiene la policía. Recuerden cuando hubo este levantamiento contra el presidente de un momento Merino,
La Policía Nacional fue la que se batió. Fuerzas Armadas no llegaron a salir, ¿no? Incluso ahí estaba el gran amigo el general Sanabria también en otras situaciones, ¿no? Entonces, la Policía Nacional es la que tiene la responsabilidad principal, ¿no? Eh, pero gracias, y eso es lo que usted manifiesta, es esos casos de actuación en el BRAE, que son los que describen el título 2 del 1095, la actuación de las Fuerzas Armadas, en los cuales tienen el control del orden interno. Sino que ahora, ¿qué han hecho? En patadas, en puño, le han dado el control del orden interno a las Fuerzas Armadas y no dicen el decreto legislativo. No, pero me dicen el título 2, pero el título 2 te habla en relación al título 1, a lo que está diciendo el mayor anteriormente. El problema es que no queremos entender. Lo político es una cosa, señor. Miren nuestros marinos en el caso del Frontón. La orden fue del presidente, neta. Nuestros marinos, nuestros miembros del ejército también actuaron en los motines. Miren nuestros camaradas de armas de la Marina de Guerra de Perú. ¿Cuánto tiempo en estos problemas? ¿No? Las normas tienen que ser respetadas, señores. Y antes no había normas que involucraran la cadena de mando. Lo establecieron en ese momento, pues, bajo ciertos patrones, el Ministerio Público, los penalistas, ¿no? Por eso es que incluso hasta Fujimori se trae a colación este tema de la autoría, el autor mediato, ¿no? La teoría de Roxin, ¿no? Y no había, ahora sí hay, señores. Por eso es que existen una serie de parámetros en el reglamento que me quedaría corto el tiempo explicarle, y están descritos mediante la regla de conducta operativa, ¿no? Y aquí, señores, es donde quiero, para cuando actuemos en derechos humanos, vamos a hablar de uso de la fuerza, acciones militares y lo que el presidente de la República y el ministro como responsables, ¿no?, van a firmar en su nivel la regla de uso de la fuerza que van a ir digregándose hasta el nivel táctico. En cambio, cuando actuamos en situaciones de derecho internacional humanitario, ya no se va a llamar uso de la fuerza, se va a llamar empleo de la fuerza. Y lo que vamos a realizar es una operación militar. Y lo que se van a establecer, lo que hemos de recibir, son reglas de enfrentamiento frente a frente. Entonces, valdría la pena que diferencien estos dos ámbitos: derechos humanos, derecho internacional, ¿no? Y deben de conocerlo, señores. Deben de conocerlo. ¿Por qué? Porque mientras no suceda nada, como dicen, no pasa nada, ¿no? Pero cuando hay el daño a la integridad, a la vida de una persona, comienzan los problemas, la investigación, Ministerio Público, Poder Judicial. Y lamentablemente muchos a veces los separan de las instituciones cuando, si bien es cierto, el Ministerio de Defensa va a asesorarlos a ustedes, a los que de repente tengan algún problema, pero si ven que no han cumplido las RUF en caso de derechos humanos, o la REN en caso de derecho internacional humanitario, o no han cumplido la normatividad aquí o aquí descrita, señores, van a haber problemas. Por eso esto deberían de debería profundizarse su enseñanza. Este es el tema del día a día en este momento, por lo que vive el Perú, porque el militar va a ser el bombero que va a apagar el incendio ante algún conflicto social, algún problema que se suscite. Miren, ya pasó el patán. Es más, yo les comento, ¿no? El 1095 se emitió en el 2010, y como existía este decreto legislativo, este título 1 del 1095,
Oye, dice, pero ¿cómo hacemos? Ya pues él tiene el control del orden interno, pero ¿cómo va a comandar este pata? Y ahí, a partir de ahí sale el Comando Unificado del 2013 para cuando las Fuerzas Armadas tengan el control del orden interno y actúen sobre la policía. Sin embargo, ahorita lo están tomando como si las Fuerzas Armadas tienen que tener el control del orden interno. Y no es así. Ya en Patás, en Puno también le dieron. Cuando comience la investigación, señores, cuando vayan al Ministerio Público, y acá hay una gran cantidad de abogados, el tal Lucho Bedoya ha trabajado en la, en la Oficina de Asistencia Legal en algún momento, sabe, él también ha ido. Aquí hay otros oficiales que han ido a procesos. Saben cuando el Ministerio Público viene y le pide las normas, le va a pedir los RUF, REN, a ver, esto, y a partir de ahí van a establecerse las responsabilidades, que pueden terminar en privación de la libertad. Y eso es lo más triste, ¿no? Involucrado en problemas, ¿no? Su seguridad jurídica por los suelos. Ya está de baja, pero siguen con problemas. Yo he tenido en el 2010, como le dije, gran cantidad de militares. Cayara, Comarca, este, este, Huancayo, Universidad, o sea, todos los casos, todos los reunía. ¿Cuánto me decían ellos? O sea, que hubiéramos querido tener las normas, estas normas, pero bien encuadradas, o cuando éramos tenientes los que éramos en ese momento más muchachos, ¿no? Hoy vengan a enseñarlo el real, ¿no? Caminen 4 horas, perdón, 4 kilómetros en una hora. A ver, no, pero está en la doctrina. Anda, camina pe, ahí en, este, en zonas de geografía difícil, subida, bajada. No lo vas a hacer, pero ya hemos aprendido. El 2020, el 2010 yo tuve esa cantidad, después mucho llegó, había más gente, y hasta ahora sigue. Y no hemos aprendido, señor. Seguimos, seguimos y seguimos. Y qué difícil es perder la, la libertad, ¿no? Esto no es juego. Entonces, aquí yo me refiero a esta situación que ustedes deben de tener en consideración. Preguntas, señores, sobre estos dos escenarios. Como le dije, en una mica se iba a llevar toda la instrucción. Para culminar, señores, algunas recomendaciones. Aquí bien claro dice el decreto legislativo 1095, empleo y uso de la fuerza en el interior del país. Y los 3 títulos están establecidos en estado de emergencia. Pregunte los 50 millones. Va a haber unas elecciones y van a ir las Fuerzas Armadas. ¿Se va a decretar el estado de emergencia en todo el Perú porque hay elecciones? No, pero es elecciones. Voy a poder hacer uso del arma de fuego. No, no, pues. Lo que son abogados entienden los preceptos jurídicos. Para hacer uso del arma de fuego ahí está bien claro. Estado de emergencia. No dice, no solamente para estos casos. No, no, no. ¿Qué pasa en un, en una selección? ¿Qué pasa en las guardias que tienen ustedes? ¿Qué pasa en una zona de vivac? ¿Qué pasa cuando voy a habituallar y tengo que declarar esto de emergencia? Pues puedes hacer uso del arma de fuego. Por eso hay que adecuar las normas internas del decreto legislativo 95 y a su reglamento. Capacitación y entrenamiento, señores. Esto necesita pues que haya gente ducha en esta situación. Esta es la razón principal en este momento para nuestro ejército, marina, guerra, fuerza aérea, en las distintas zonas donde labora. El asesor jurídico operacional, señores, si bien es cierto, tiene un papel preponderante. No es que le digan, oye, colócate a esto. No, ellos le van a dar su opinión legal. Ellos lo asesoran de la mejor manera. El asesor jurídico, si pueden establecer una línea para el asesor jurídico
operacional para que labore toda su carrera en ese ámbito, vamos a tener buenos oficiales asesores. Porque ese va a ser solamente su horizonte. El asesor jurídico operacional debe ser netamente preparado para esto. Y ojo que ahí están empleando un tema muy trascendental que es el targeting. El targeting no es solamente colocar normas, es capacitar a un personal. Los cursos de targeting que maneja la OTAN son mínimo 6 meses. Aquí ya estamos dando disposiciones que lo vamos a colocar con problemas a nuestros asesores jurídicos. No solamente se trata de emitir órdenes o normas, ¿no? Entonces, habría que establecer bien, ¿no?, si verdaderamente están relacionadas a lo que vivimos en la realidad. Y ojo, señores, también tenemos que conocer todo. Experiencias. El BRAE, le dije lo que pasó con el gobierno Humala, ¿no? Lo que sucedió con... Encontraba una vez dando instrucción en la Merced. Y la Merced, pues, había un agrupamiento de ingeniería y estaban yendo a instruirse el miembro de la Fuerza Aérea de San Ramón y de Ingeniería. Ellos pertenecen al BRAE. Y decretaron y emiten un radiograma que todas las unidades del BRAE salgan a hacer operaciones militares. Los ingenieros me dijeron, pero yo estoy en una zona que no está declarada en toda emergencia en ese momento, ¿cómo voy a hacer operaciones? Y le dijeron, ¿sabe cosa? Nosotros no estamos en estado de emergencia. Ah, no, pues ustedes no es. Pero ya habían emitido una orden. Y yo llego a la Fuerza Aérea también, nomás que están en instrucción. Porque ya saben, operaciones militares es otra de las normas a acciones militares. Entonces hay que emplear bien los términos. Si bien es cierto, acciones y operaciones podrían ser sinónimos, para un mejor entendimiento, los oficiales aquellos personal que preparó estas normas con mucho sentido trataron de diferenciarlo. Acciones militares, derechos humanos. Operaciones militares, DIH. Uso de la fuerza, derechos humanos. Empleo de la fuerza, DIH. Y no crean solamente que una orden se cumple, porque después vienen los malos momentos, no solamente para ustedes, tienen una familia detrás. De esta manera damos por concluido esta magistral charla del Decreto Legislativo 1095. Se les agradece a todos nuestros alumnos por su atención.